mis amados y amadas, buenos días, Dios me los bendiga, los que se acaban de conectar. Nuestra hermana Nancy nos va a colaborar con la lectura del devocional. Buenos días, hermanos. Junio 12. La voluntad del Padre. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, su voluntad. Hebreos 10:7. Cuando los padres y abuelos se arrullan sobre un miembro recién nacido de su familia, a menudo comparten esperanzas y planes sobre lo que esta niña logrará o en quién podría convertirse este niño. Sin embargo, sería bastante notable si los niños pequeños declararan sus propias intenciones y propósitos en la vida. Sin embargo, esta es una forma más en que Cristo es único. Él entró en el mundo declarando, he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo encontraron conversando en el templo con los líderes y maestros religiosos. María y José lo habían estado buscando durante 3 días sin pensar en mirar allí, y estaban desconcertados. Pero él respondió, ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. Él entendió su propósito desde sus primeros días. ¿Cuál fue la voluntad del Padre que Cristo vino a cumplir? La Biblia nos dice que al enviar a Jesús, Dios le dio a su pueblo a aquel que satisfaría todas las demandas de la ley a través de la sumisión total y que luego sufriría el castigo del pecado para liberar a hombres y mujeres de su esclavitud. La venida del Salvador había sido planeada desde toda la eternidad y prometida a través de todo el Antiguo Testamento. El rollo del libro, Jesús, quien entró al mundo como un bebé en un pesebre, es el cumplimiento mismo de nuestra salvación. En cada momento de su vida, ya sea que estuviera siendo tentado por Satanás o experimentando agonía en el jardín de Getsemaní, Jesús conocía y recordaba su propósito. Él entendió que él estaba allí de acuerdo con la voluntad del Padre. Su copa de sufrimiento al Padre en perfecta obediencia. Como cualquier ser humano hubiera hecho, él fue tentado a huir de la voluntad del Padre, pero aún así oró. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39, 46. Jesús no divagó con respecto a la razón de su llegada, y debido a que vivió de acuerdo con la voluntad del Padre, nos uniremos a Él en la eternidad, regocijándonos en el logro que no es siempre fiel, aunque llores sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Hoy tú y yo podremos vivir para hacer la voluntad de Dios, no por temor al castigo, sino si no obedecemos, sino con fe en que ya somos bendecidos en Cristo. Debido a que Él siempre obedeció, somos perdonados por nuestros fracasos en hacer lo mismo y liberados con gozo para procurar la voluntad de nuestro Padre, no porque debamos hacerlo, sino porque lo deseamos. Romanos 5, 12, 21. Amén. Creo que está mucho, pastor. No se escucha, pastor. No se está escuchando, pastor. ¿Sí me escuchan allí? Ya. Bueno, Ahora sí, pastor. bueno, buenos días para todos y cada uno de ustedes. El devocional de hoy nos va a llevar a un momentos donde vamos a ser confrontados, como siempre, a hacer la voluntad del Padre. Vemos al Señor Jesucristo como ejemplo máximo y supremo de hacer la voluntad del Padre. Y como lee el devocional que nos leyó nuestra hermana Nancy,
La voluntad del Padre siempre será buena, agradable y perfecta. Y cuando vemos el clímax de la voluntad del Padre es la cruz de Cristo, que es lo que realmente debemos tener claro nosotros, que la voluntad de Dios siempre es perfecta, está direccionada, está sustentada con un propósito, la gloria de Dios. Y eso fue lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a mostrar, la gloria de Dios, a mostrarnos al Padre, un Padre amoroso, pero un Padre justo, un Padre que aborrece el pecado, pero que su mano siempre está tendida con misericordia. Como le enseñaba hace en estos días un devocional donde hablaba como la misericordia y la justicia de Dios se besaron en la cruz. Entonces vamos a adentrarnos en el devocional. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, donde se encuentra el devocional. Sacrificio de Cristo una vez por todas. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué está hablando Hebreos? Porque realmente vamos a ver el contexto donde está el devocional. Está hablando que el libro de Hebreos, su finalidad es mostrar que el segundo pacto, es decir, un mejor pacto, era lo que mostraba a los judíos, decirle, mira, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Moisés, que es el pacto de la ley, que les mostraba a ellos la salvación, pero una salvación que todavía no había sido ejecutada, porque ningún sacrificio, nada de lo que exigía la ley en ese momento que el hombre pudiera entregar podía satisfacer la ira de Dios. Dios estaba airado con el hombre, Dios estaba airado con nosotros, éramos hijos de ira. Por naturaleza éramos hijos de ira. Nosotros estábamos destinados, de acuerdo a nuestras acciones, a terminar en el infierno. Pero a Dios le plació antes de la fundación del mundo, porque realmente el plan de salvación, la voluntad de Dios no fue un plan B, nunca ha sido un plan B, siempre ha sido un plan A, porque nada a Dios lo toma por sorpresa. Lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva no lo tomó por sorpresa. Dios lo sabía de antemano, porque Dios es Dios, Dios está en el pasado, presente y futuro, es el mismo ayer, hoy, siempre. Entonces hacer la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo no era cualquier cosa. Lo vemos cuando está en el huerto de Getsemaní, clamando al Padre, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. Allí está el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hacer la voluntad de Dios implica abandonarnos a nosotros mismos, despojarnos de nuestros derechos, despojarnos de nuestras ideas, conceptos, pero sobre todo despojarnos de nuestra propia autoridad, es decir, hacer la voluntad del Padre, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, este devocional veremos cómo el Señor Jesucristo se somete perfectamente al Padre, a pesar que hacer la voluntad de Dios sería tomar la cruz y entregar su vida en sacrificio vivo por la redención de un hombre pecador enemigo de Dios. Es que es impactante ver cómo la voluntad de Dios en la cruz manifiesta la grandeza, el poder, la justicia, la perfección de Dios en su obra. Cómo Él tiene misericordia a nosotros sabiendo que éramos enemigos de Él. No queríamos saber nada del Dios vivo, del Dios verdadero. Éramos idólatras, teníamos altares, éramos nuestro propio ídolo, era nuestro propio Dios. Por eso la invitación de Cristo siempre es que todo aquel que quiere ser mi discípulo, todo aquel que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es lo más difícil que puede haber en el cristianismo, porque es la lucha que tenemos interna, de ese viejo hombre querer ser Dios, querer hacer su propia voluntad. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo les enseña a los discípulos a orar, ¿qué les dice? Padre, que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y cuando vemos en el huerto del Edén, Dios enseñándole al hombre cuál era su voluntad, que podían disfrutar de todos los árboles del huerto,
pero que solamente había uno que Dios se había reservado para él, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Era su voluntad, estableció su voluntad desde esa perspectiva, una voluntad de obediencia, de sometimiento, en amor, porque la voluntad de Dios la hacemos es en amor, porque desafortunadamente hay doctrinas heréticas que hablan de que si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Hermano, el hecho de hacer la voluntad de Dios, es decir, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios o a su palabra, pues va a haber resultados. Claro que va a haber resultados. Pero si tú crees que vas a hacer la voluntad de Dios para que Dios te bendiga más, no es así. Porque es que Dios no te obedece a ti por causa de ti. Es por causa de Cristo, por la obediencia de Cristo. Su obediencia perfecta fue acreditada a tu vida. El hecho de que nosotros obedezcamos a Dios es un privilegio, porque nos da un nuevo corazón. Podemos llamar su ley, llamar sus mandamientos, querer hacer su voluntad, pero está su lucha. Pero no siempre hacer la voluntad de Dios va a ser muy placentera para nosotros, humanamente hablando. Porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nos estamos enfrentando al mundo, que es una contracultura. Es diferente a las decisiones que tomamos como cristianos. Por ejemplo, la voluntad es de que ames a tu prójimo. Y quizás tu prójimo es un vecino que no te ha hecho la vida muy fácil. Pero dice, ve y pídale perdón a tu enemigo. Es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que perdones a tus enemigos. Te mira que no es nada fácil. Implica negación. Implica abandonarnos a nosotros mismos y tomar realmente la cruz y seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Pero Cristo es el ejemplo supremo de cómo podemos hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos a Juan 3:16, mira lo que dice el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto que nos sabemos de memoria, pero detrás de ese Juan 3:16 hay tremendas cosas que podemos aprender y ver cómo el Señor se despojó de sí mismo y dijo, he venido a hacer la voluntad del Padre, que es lo que leemos en Hebreos, el texto que nos tenemos como texto base. Porque dice Hebreos 10:8, diciendo primero sacrificio de ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Mire, este texto, muchos teólogos lo llaman una conversación de la Trinidad antes de que Jesucristo ingresara al mundo, se hiciera hombre. He venido a hacer tu voluntad. Y cuando vemos todo el Nuevo Testamento, que es una biografía teológica de la vida de Jesús, vemos cómo Jesús siempre dice, he venido a hacer la voluntad del Padre. Me he sometido a todo lo que el Padre dice que diga y todo lo que dice que debo hacer. Él no vino a hacer su propia voluntad. Es el gran dilema nosotros. Nosotros no hacemos nuestra propia voluntad porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Cuántas decisiones hemos tomado equivocadamente pensando que es la voluntad de Dios? Porque es que la voluntad de Dios está establecida en su palabra, hermano. La Biblia es el filtro para mostrar si la decisión que tú vas a tomar es la correcta. Es decir, que hacer la voluntad de Dios implica pensar en Dios y establecer si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Si violenta su santidad, si violenta sus atributos. Si en eso que parece legal hay que hacer algo ilegal. El Señor Jesucristo se enfrenta en el huerto de Getsemaní a su prueba suprema, en su misión que Dios había encomendado desde la eternidad pasada. Marcos 14:35-36 dice, yéndose un poco adelante, se postó en tierra y lloró, que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mire que Cristo, nuestro Señor, establece que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y que si le es posible ese momento, cambie la manera en que puede salvar a la humanidad, que puede salvar a su pueblo.
pero él sabía que no era así. ¿Por qué? ¿Por qué era esa lucha? Hermanos, porque el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní está siendo tentado como hombre. Su autoconservación, no solamente la vida que amamos tanto y que desafortunadamente no cultivamos, porque realmente nuestra verdadera vida es esa vida espiritual. Pero allí está pensando como hombre, sintiendo como hombre, lo que se iba a enfrentar a la cruz, que no era nada fácil, y todo lo que había en la cruz, porque el Señor Jesucristo nunca se había apartado del Padre en toda la eternidad. Y él sabía que iba a haber un momento donde iba a ser separado de Dios por causa del pecado. Era el dolor que afligía su alma y su corazón, de saber que se iba a enfrentar a la ira de Dios, porque es que Cristo en la cruz recibió la ira de Dios. El infierno mismo estaba allí sobre él. La mano sin misericordia de Dios sobre él, juzgándolo como el más vil de todos los pecadores. Eso es lo que estaba pasando en la cruz. Y ya vimos ese devocional, el significado de la cruz. No es solamente ver el sufrimiento de Cristo, sino todo lo que había en el mundo espiritual. Porque Cristo también está reconciliando el cielo, porque el pecado empezó en el cielo. Eso lo dice Colosenses. En su cruz reconciliando el cielo y la tierra. Estaba haciendo la paz entre Dios y su creación, porque hasta la misma tierra estaba siendo reconciliada. Porque dice la Biblia que la tierra gime con dolores de parto, la redención de los justos. Entonces entendamos que detrás de la voluntad de Dios, Cristo estaba haciendo todo lo que Dios había mandado perfectamente. No hubo un solo momento en que Cristo no hiciera la voluntad del Padre. Y esa era la tentación, eso cuando vimos en la tentación del desierto. Satanás estaba tratando de que Jesús hiciera su propia voluntad, que tomara sus propias decisiones. Él sabía que no debía ser la voluntad que él pretendía, sino lo que Dios había dicho. Por eso escrito está, no sobre pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, tu vida y mi vida es direccionada por la palabra de Dios. Entonces, Cristo fue perfeccionado en su fe. Mire, Cristo siendo hombre fue perfeccionado en su fe y obediencia a Dios siendo hombre. Mire que siendo hombre, y es importante esto, Cristo también tenía fe. Como hombre tenía fe. Como hombre confiaba en su Padre, en su Dios. Porque mire que todo el tiempo Jesús en su ministerio siempre lo Padre, Padre, Padre. Y estando en la cruz, en un momento que no le podía decir Padre por causa del pecado que estaba sobre él, dijo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Cristo fue perfeccionado en la obediencia. Nosotros somos perfeccionados en la obediencia. Mira lo que dice Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días que fue hombre, 100% hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y escuchen esto, para todos los que lo obedecen, es decir, para todos los que hacen su voluntad. Cristo fue perfeccionado en ese momento. Este Hebreos 5, 7 al 9 es como decir un comentario de lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Y fue a causa de su temor reverente. No le quitó la cruz, pero sí le resucitó entre los muertos. Hay momentos en nuestra vida como creyentes que Dios no interviene antes de la tormenta, sino durante la tormenta y muchas veces fuera de la tormenta. Todos aquellos que hacemos la voluntad del Padre. En Lucas 6, 46 al 49 lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Que es el gran dilema cuando empezamos el devocional. Decimos que Dios es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Señor, y no hacemos la voluntad del Padre. Vivimos como bien nos parece. Desafortunadamente estamos en un tiempo como el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces era una característica. Decía que en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Muchos de nosotros oramos por hacer la voluntad de Dios, pero no esperamos la respuesta. Muchos somos como el rey Josafat,
que va a la guerra con Acab, que no era la voluntad de Dios, porque él pretendía unificar de nuevo el reino, porque Dios dividió el reino después de que muere Salomón, reino del norte, reino del sur. Josafat pretendía cambiar esa voluntad de Dios, hizo casar a su hijo con Atalía, la hija de Jezabel, y Acab. Acab lo invita a la guerra. Él va y le dice, ¿ya consultaste a algún profeta de Dios? Entonces dice Josafat, dice acá, sí, tengo 450 profetas de Baal y ellos dicen que vaya a la guerra. Dice, ¿no habrá algún profeta de Dios? Él dice, hay uno. Y escuche lo que dice, pero no me gusta lo que me dice. Es decir, le dice, haz la voluntad de Dios. Y llaman al profeta. Y el profeta sabía, obviamente, que le iban a golpear y que no iban a escuchar la voluntad de Dios. Y hace como si fuera un chiste. Le dice, vayan a la guerra, que Dios está con ustedes. Él sabía, Acab sabía que no debía ir a la guerra, porque Dios no estaba con Acab. Pero aún así pretendió engañarse a sí mismo, ir a la guerra. Pero el profeta habló y dijo, Israel anda como oveja sin pastor. Cada quien vaya a su casa. Y lo golpearon y lo metieron a la cárcel. Y fueron a la guerra. Ese día murió Acab. Y Josafat casi lo mata. Dios tuvo misericordia de él. Pero muchas veces oramos y no esperamos el tiempo de Dios para hacer la voluntad de él. La voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios está siendo revelada en su palabra. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Abre tu Biblia. Pasa tiempo en oración y pon en Dios esa situación que tienes en mente, ese plan, esa lucha, ese viaje o lo que tengas que hacer, hermano. Y espera la respuesta de Dios, que Él responde. Él cierra puertas y abre puertas, pero Él es Dios y hay que confiar en Él en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación. El Señor Jesús se enfrentó a sí mismo y se despojó de sí mismo para confiar en Dios y hacer su voluntad, negándose a sí mismo, tomando su cruz, una cruz que daría gloria a Dios. Y lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire, clave, despojarse a sí mismo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Despójate de ti mismo. Niégate a ti mismo. Deja de ser tu propio Dios. La voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Lo vamos a ver más adelante. Dice, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Nosotros no hemos combatido todavía el pecado hasta la muerte. Quizás llegue un día. Quizás muchos de los que estemos aquí en algún momento, los más jóvenes, podrán estar en la gran tribulación y tener que tomar decisiones, pero desde ahora estamos siendo atribulados. ¿Por qué? Porque es que el mundo quiere permear la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Hermanos, nuestra vida está siendo, y yo soy incisivo en esa parte, porque sé que en este momento es el ataque más grande que tiene la iglesia, la mundanalidad. Lo que está haciendo el sistema es cambiando nuestra manera de pensar y estamos dentro de la iglesia y queremos hacer nuestra propia voluntad y hacemos nuestra voluntad. Ya la voluntad de Dios no la amamos, no la deseamos. Pablo deja muy claro cómo debe ser nuestra relación con Dios y qué debemos ser. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra de culto es adoración consciente. Somos sacrificios vivos, mi hermano. Aquí está hablando que nosotros debemos sacrificar muchas cosas todos los días. ¿Qué cosas? Pues, hermano, nuestra voluntad, deseos, sueños, incluso cosas que no son hasta legales. Dice el Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no te convienen. Hacer la voluntad de Dios es el más grande desafío de todos los creyentes, pues hacerla implica despojarnos absolutamente de nosotros y descansar y confiar y esperar totalmente en Dios. Es lo que está diciendo Romanos 12. Seamos sacrificios vivos. ¿Por qué no vivos? Porque es nuestro diario vivir. Es nuestro diario vivir.
En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si tú no eres un sacrificio vivo, tú no puedes ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque tú siempre vas a ver que la voluntad de Dios no es agradable, que no te conviene, humanamente hablando, que no es lo que tú quieres, que no es lo que tú deseas. Dios conoce el futuro, Él está en tu futuro. Dios conoce tu pasado, estuvo en tu pasado. Conoce tu presente porque está en tu presente. Eres el alfa y el omega. Él sabe lo que es mejor para ti. Que dar gloria a Él y te lleva a ser más como Cristo. En el texto que nos presenta el devocional se encuentra en el libro de Hebreos, que dice y que realmente nos está enseñando qué es la verdadera adoración a Cristo. Es una adoración por medio de Cristo, porque es que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento adoraba a Dios por medio de sacrificios y las ordenanzas de la ley. No sé si ustedes recuerdan cuando Israel fue a ser sacado de Egipto por la mano poderosa de Dios por medio de Moisés. ¿Cuál fue el discurso de Moisés ante Faraón? Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Esa es la finalidad, hermano, de nosotros como creyentes, adorar a Dios, porque Dios nos creó con un sentido de adoración. Pues que usted ver que toda persona, aunque no sea cristiana, tiene algo que adorar y quiere adorar algo. Es por eso que construye sus propios dioses. Porque la adoración perfecta es a Dios, al Dios verdadero, al Dios vivo. No hay ídolos. Pero eso pasaba en el tiempo. El hombre no podía adorar a Dios de la manera correcta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de maldad. Aunque ofreciera sacrificios, no podía acercarse a Dios de la manera correcta. Pero ¿qué hace Dios por medio de Jesucristo? Cambia esa relación. Éramos enemigos de Dios, Él nos hizo cercanos, nos hizo hijos de Dios, que eso fue lo que pasó en la cruz. Todo en la vida del hombre se trata de adoración. Fuimos creados para ese fin, pero no en nuestra naturaleza caída. No podemos ni queremos adorar a Dios como Él lo demanda, en espíritu y en verdad. Todo lo que Dios demandó en su primer pacto, la ley, las ordenanzas, apuntaban a Cristo. Un nuevo pacto de gracia, que Dios revelaba a su pueblo para poderle adorar de la manera correcta. Dios es adorado por hijos. Todo el mundo tiene que adorar a Dios. Llegará un día que toda boca confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Pero esa adoración no es una adoración por la salvación, sino que tendrán que hacerlo, así nunca hayan querido estando en el mundo. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue la redención. Dios nos reconcilió con Él, nos declaró inocentes, perdonó nuestros pecados. Éramos hijos de ira, ahorita somos hijos de Dios. Eso es lo que dice Romanos 5, el 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios. Hermanos, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos despojarnos de nosotros mismos, ver a Dios como debe ser visto, como todopoderoso, omnisciente, omnipresente, bondadoso, misericordioso, perfecto en sus designios. Podemos hacerlo porque hubo un cambio de corazón, un cambio de mente, una nueva naturaleza. Antes era imposible para nosotros hacer la voluntad de Dios y mucho menos desearla, pero Dios cambió esa situación porque nosotros no podíamos hacerlo. Hasta el mismo Antiguo Testamento el Señor enseña al pueblo lo que iba a hacer. Y es impactante porque cuando a Jesucristo lo viene a buscar Nicodemo, que viene a buscarlo de noche, le dice, sabemos de que vienes de parte de Dios, porque las señales que tú haces lo ratifican. ¿Qué debo hacer para el reino de los cielos? ¿Y qué dice Jesús? Nicodemo, siendo tú un principal de la sinagoga, un fariseo, que enseña la ley, ¿no lo sabes? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Pues a Ezequiel 36, 25 al 27. Dice, esparciréis sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, un nuevo nacimiento.
nacer de nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué impactante, ¿no? Es lo que dice en Filipenses. Dios pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación es de Dios, y Dios está involucrado en la salvación tuya y mía personalmente. Él empezó una buena obra y no la perfeccionará y terminará. Pero ese perfeccionar es lo que hablamos de dificultades, de tomar decisiones, de hacer la voluntad del Padre, de negarnos a nosotros mismos, de luchar con esa vieja naturaleza. Pero es triste ver que muchos de nosotros, la voluntad de Dios es como un buffet, donde escogemos lo que nos conviene, lo que no es fácil para nosotros hacer. Muchos de nosotros la voluntad de Dios es pasiva, es decir, Dios habla, mañana obedezco. Ustedes no sé si te recuerdan a Saúl, el primer rey de Israel. Él fue selectivo en hacer la voluntad de Dios y hubo consecuencias. En 1 Samuel 15, 13 al 15 dice, vino pues Samuel a Saúl. ¿Qué fue lo que había pasado? Anteriormente Dios dio una orden. Ve y lucha con los amalecitas. Y acaba con todos ellos, que no quede nada. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó lo mejor del ganado y perdonó la vida de Amalek. Dice, y vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito, mire, escuchen esto. Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues que se valió de ovejas y bramido de vacas. Samuel entonces dijo, ¿qué es ese valido de ovejas y bramido de vacas? ¿Es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es decir, decidieron qué era bueno y qué era malo. Decidieron qué era lo que era mejor para Dios. No, hermano, ellos estaban mirando en ellos mismos y pensaron que era la voluntad de Dios. Mire que están tomando todo lo que era maldición que Dios mandó a destruir, llevarlo al altar de Dios para ofrecerlo como sacrificio. Y luego le dice Samuel en el 15, 19 al 23, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, mire, escuchen esto, mire como decirle, mire, haciéndole un favor a Dios, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalek. Y dice, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas, vacas y primicias de anatema. Mire, primicias, es lo que dice aquí, del anatema, de las primicias de la maldición. Porque aquí es loco. O sea, cuando uno está haciendo la voluntad de uno es muy loco, hermano. Y se justifica ante Dios. Y cree que tiene la razón. Para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios en Gilgal. Mire, ni siquiera era su Dios, el Dios de Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, obediencia y prestar atención. Por eso es que estos días hablábamos acerca del que tiene oído para oír, que oiga. Nosotros tenemos oído para oír. Lo aprendimos en el devocional de ayer. Tenemos el oído para oír lo que Dios dice que debemos hacer. Y si lo hacemos, veremos la gloria de Dios. Si nosotros nos despojamos de nosotros mismos y confiamos en Dios y esperamos en Dios y obedecemos a Dios, vamos a ver resultados en el mundo espiritual y en el mundo natural. Pero el enemigo siempre quiere que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Pone siempre en duda la palabra de Dios. Dice, tú puedes hacerlo mejor. Dios no tiene la razón. Él se equivoca. Los resultados van a ser mejores si lo hacen de esta manera. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura a los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión,
Cuando tú no haces la voluntad de Dios, eres un rebelde. Es un pecado de rebelión. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Dios te dice que tienes que hacer, pero tú quieres hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué hace Dios? Hazla. Y te vas a enfrentar a las consecuencias. Como es un pecado, pues el mismo pecado te castigará. Habrá una disciplina de Dios. Dios disciplina a sus hijos, pero también los azota. ¿Qué es la disciplina? Enseñar. Lo que estamos aprendiendo todos los días es eso. Dios nos está enseñando a hacer su voluntad. Pero si no lo hacemos, vendrá el azote. Porque Dios, el que recibe por hijo, pues lo va a azotar. Nos ama, hay que azotar. No somos bastardos, somos hijos de Dios por causa de Cristo. Porque luego dice, porque tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa fue la consecuencia de la desobediencia. Hacer la voluntad de Dios involucra obediencia absoluta, no parcial o selectiva de acuerdo a mis conveniencias. No es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la gloria de Dios. Hermano, cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos dándole gloria a Dios. La verdadera oración está acompañada de obediencia a la voluntad de Dios, es decir, adoración. Y para terminar, vamos a ver cómo un hombre, el padre de la fe, Abraham, y es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia y está acompañada de obediencia. En Génesis 22, 4 al 5, ¿qué pasó allí? Dios le dice a Abraham, 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 entrégame lo que tanto amas. No era fácil hacer la voluntad de Dios, incluso está loca. ¿Por qué? Porque Dios repudiaba los sacrificios humanos. Él está pidiendo, ve y sacrifica a tu hijo. Puede decir uno, no es que esta no es la voluntad de Dios. Pero Abraham confió en Dios. Confió en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia, en su poder. Dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos donde iba a ser sacrificado su hijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire que para Abraham hacer la voluntad de Dios, aunque fuera lo más duro para él, era un acto de adoración. Sometimiento absoluto a la sabiduría de Dios. Sometimiento absoluto al poder de Dios. Sometimiento absoluto en una perfecta confianza en quién era Dios. Es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Y está basada en la obediencia a la voluntad de Dios, confiando de que aunque no la comprendiera, Abraham sabía que Dios haría algo con todo lo que estaba pidiendo. ¿Y qué era algo? Esa muerte, ese sacrificio de Isaac, aunque no se ejecutó, pero sí a ejecutar en el tiempo. Un hijo de Abraham iba a ser sacrificado en la cruz. Dios mismo lo iba a sacrificar en la cruz para perdonar los pecados de Abraham y de toda la generación que iba a venir en él, en la simiente de Cristo. Qué impactante, ¿no? Por eso es que Abraham fue justificado por la fe, porque su fe obró, su fe dio gloria a Dios, su fe confió en Dios. Tú no puedes decir que crees en Dios y no confías en Dios. Tú no puedes decir que crees en Dios y no haces la voluntad de Dios. Y para terminar, en Hebreos 11, 17 al 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Es eso que pasó allí con Abraham, apuntaba a Cristo. Si ustedes leen ese texto van a encontrar que el mismo Isaac le dice al padre, Padre, la leña está, el altar está, el fuego está, ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué dijo Abraham? Hijo, Dios se proveerá de un cordero. Isaac cargó la leña. Isaac no era un niño, tenía aproximadamente entre 19 y 20 años. Isaac voluntariamente se subió al altar del sacrificio. Confió en su padre y confió en el Dios de su padre. Isaac confió de que lo que estaba haciendo el papá, aunque no lo comprendiera, era bueno. Porque veía quién era su padre, era un padre bueno. ¿Cuánto más nosotros que confiamos en el verdadero Padre, que es bueno, que es perfecto,
que todo lo que hace en tu vida y en mi vida es para su gloria y para nuestro beneficio, aunque duela, aunque quite cosas de nuestra vida. Él lo está haciendo para nuestro bien. Y luego dice, haciendo la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Escucha esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham sale con su hijo, ya había sacrificado a Isaac en su corazón. Ya había hecho la voluntad de Dios en su corazón. Porque muchos podemos hacer la voluntad de Dios externamente, pero no de perfecto corazón. Que eso fue lo que le pasó a un rey, al rey Amasías. Obedeció a Dios, pero no de perfecto corazón. ¿Dónde está eso? Segunda de Crónicas, capítulo 25. Léanlo cuando puedan, la historia de Amasías. Obedeció a Dios perfectamente, pero no de perfecto corazón. Obedecemos a Dios desde nuestro corazón. Aquí, en el corazón donde gobierna Dios, Él le pertenece mi vida. Y debemos hacer su voluntad. Vamos ahora.